La jubilación no es el final de una etapa, sino es el comienzo de un nuevo proyecto de vida. Bienvenidos a Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y hoy nos acompaña la licenciada Idalia Gómez, psicóloga clínica, con el tema jubilación y proyecto de vida. Bienvenida, Idalia. Gracias por acceder a estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Giselle, y siempre es un placer colaborar con la Fundación Piero. Gracias, mi Idalia. Y este tema tan, podríamos decir, eh, algunas personas le genera algo de nerviosismo y a otras están encantadas de pasar a esta nueva etapa, que es la jubilación. Algunas personas se quejan, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo un proyecto de vida. Sin embargo, hay otras que dicen, voy a estar con mis nietos, y hay otras personas que les aterra e inclusive dicen, yo quiero seguir trabajando, yo no me quiero jubilar. ¿Cuál es esa experiencia que has tenido con la diversidad de respuesta ante una etapa como es la jubilación? Claro, es bien interesante, ya que tiene como múltiples significados dependiendo también como de las expectativas y de las experiencias de cada persona, ¿no? Entonces, creo que sí es fundamental entender que la jubilación es una etapa más de nuestro ciclo de la vida, ¿sí? Cuando hemos tenido pues la fortuna de trabajar, de tener una profesión, pues llega un momento que coincide también con otras tareas propias de la vida en esta etapa que entonces ya nos marcan también un cambio en ese aspecto. Entonces la jubilación viene a ser el punto donde se transforma o se cierra una etapa laboral, pero que abre las posibilidades entonces para nuevas etapas. Me gusta entenderlo así como una etapa del ciclo de la vida, y tradicionalmente se ha tenido una visión de que la vida es, digamos, como una montaña, ¿no? Que como hasta los 40, 45, tú vas en ascenso, pero que lo que una vez llegas a la cúspide, luego entonces vendría a ver entonces lo que es un descenso, que también se puede entender entonces o creer que es como una involución, como un ir perdiendo, como el dejar de ser. A mí me gusta más concebirlo como una línea recta. Y en esa línea está cada una de las etapas del ciclo de la vida. Y una cosa interesante es que no podemos ni regresar a etapas anteriores, ni podemos adelantar las etapas que vienen. Lo que sí podemos es saber cuál etapa viene después de aquella en la que estamos actualmente. O sea que hoy día una persona que ya tiene 45, 50 años, ya puede tener claridad de que la siguiente etapa en su ciclo de vida viene más cercano entonces al retiro laboral. Pero fíjate, qué interesante cómo tú lo planteas, es como siendo más proactivos, así, no pensando que es un final, que no desde ese punto tan, vamos a usar la palabra negativo. Sin embargo, vemos y lo vemos más en el hombre que como la profesión ha definido su vida, en esa etapa de jubilación consideran que ya ellos no están productivos, ya su vida no va a ser igual y muchas veces, como bien hemos hablado, no se preparan para ese nuevo proyecto o esa nueva etapa que van a incurrir. ¿Qué, ¿Qué sucede con el hombre cuando llegan a esa etapa? ¿Cuáles son esos procesos emocionales que vive el hombre? Y bueno, hay muchas mujeres también que lo... No quiero como dirigirlo, pero sabemos Sí. que tenemos ciertos afrontamientos diferentes en algunas generaciones entre hombre y mujer. Y entonces, ¿cuáles son ese estado emocional que vive el hombre cuando se acerca esa
esa jubilación. Claro, es que socialmente el trabajo o el ser proveedor está mucho más introyectado como un rol vital de su identidad. Las mujeres quizás manejamos multiplicidad de roles. Entonces, como que entramos y salimos de unos y de otros. Probablemente eso haga que también nos sea un poco más familiar el hecho de soltar la parte laboral. Pero para los hombres realmente es un plano, incluso lo podemos ver sin que sea la jubilación, los hombres cuando se quedan desempleados. Eso, o sea, realmente es una situación que puede afectar emocionalmente de una manera muy significativa, inclusive produciendo depresión, falta de sentido, como que se pierde, ¿no? Un poco como ese espíritu, porque se pone mucho del propio valor personal y de la identidad en la vida laboral. Nosotros lo que hemos visto en la fundación, que no son muchos los casos que se acercan cuando llegan a esa etapa de jubilación y se sienten irritables, se Ujú. sienten, y no vamos a hablar solamente del género masculino, porque también hay muchas mujeres que también hay incertidumbre en qué voy a hacer. Sin embargo, en esa etapa acuden a la fundación porque sus familiares piden que él o ella atienda una terapia. Y lo que manifiestan es como lo que acaba de decir, una falta de sentido. Yo no quiero estar en la casa, yo necesito un horario. De hecho, tuvimos un caso y quiero mencionarlo. Esta persona que fue una jubilación forzada porque Ajá. la empresa iba a cerrar y pues Ujú. obviamente, y este individuo decía, es que me estoy volviendo loco, no sé qué voy a hacer, qué va a ser de mi vida, siento que no tengo un norte y son experiencias que tenemos que nuestros televidentes tengamos claro Ujú. qué es esa jubilación, qué quiero en esta etapa de mi vida, cómo me preparo y de qué forma también mis familiares hacen parte de esta etapa, porque Sí, habíamos hablado hace unos minutos de cuando viene los nietos, cuando la familia empieza a crecer, que esa jubilación también toma su espacio. totalmente, totalmente, ¿no? Y pues yo, por ejemplo, una recomendación que yo daría es que uno debería comenzar a plantearse estos escenarios por lo menos 5 o 10 años antes de la jubilación. Estamos hablando de un lapso de tiempo. Totalmente, donde uno puede hacer también una valoración. Por ejemplo, si yo soy mujer y me voy a jubilar a los 57, yo como a los 47 debo comenzar a mirar. Por ejemplo, ¿qué edades tendrán mis hijos cuando yo cumpla 57? Porque es diferente el escenario cuando tú eres una persona que a esa edad vas a tener niños todavía en la escuela primaria, a diferencia de otra persona de 57 o 62 años que ya tenga hijos en las décadas de los 30, que ya han estudiado, que ya son autosuficientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, revisar el tema que es fundamental, las finanzas. ¿Cómo voy a trabajar yo para que mis finanzas estén listas o más o menos óptimas de aquí a dentro de 10 años? Habré terminado de pagar mis compromisos como hipotecas, deudas grandes, porque hay que estar consciente que también al jubilarse los ingresos también se reducen. Entonces hay que prepararse financieramente también para eso y también, por ejemplo, en la parte del desarrollo profesional entender e ir también como moviéndose en otras direcciones que probablemente yo me jubile, pero eso no significa que deje de ser una persona productiva, nada más que desde otros escenarios o en otras, o de otras formas, ¿verdad? Y fíjate, acabas de hablar de esa parte financiera, todo lo que implica, pero hay un aspecto importante que se nos olvida Ujú. y créeme que es indispensable, esa salud. ¿Cómo estamos Así es. al momento de ir a esa jubilación? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Que ya acudí al médico y he hecho chequeos. ¿Por qué? Porque muchas personas que se jubilan pierden por ejemplo, un seguro privado. Ujú. ¿Y qué sucede? Que de alguna forma vienen muchos achaques en esas últimas años. Tiene 2 años.
en esa etapa de jubilación, cuando llega la jubilación. Entonces, sienten que no es acerca de productividad, sino que se sienten envejecidos. Y esa parte es muy difícil para que una persona cambie ese chip mental de que no es envejecimiento, es simplemente un cambio de vida. Así mismo es, exacto. Y por eso es muy común escuchar frases como, ¿y ahora qué voy a hacer? O ya no sirvo para nada. Es que lo único que yo sé hacer es mi trabajo. Y eso le sucede más a los hombres que a las mujeres, ¿no? Entonces, obviamente, con esos pensamientos, pues obviamente que va a haber un sentido de desesperanza y también de rechazo a la idea del retiro o la jubilación. Y fíjate, esto acabo de entrar en conciencia de muchas personas que ya tienen muchos años en su ambiente o en su trabajo y simplemente no se quieren jubilar. En estos casos, ¿cuál es ese proceso que vive la persona en el puesto? Porque ahí podemos, y quiero eh, abarcar un poco más, cuando esa persona que tiene muchos años en el trabajo y se quedó, no evolucionó en la parte tecnológica, pero quiere quedarse en el puesto. O esa otra persona que dice, no me alcanza el dinero y que quiero seguir en el puesto porque necesito. Y muchas veces acapara todo el trabajo Así. y no lo trasciende enseñándole a otros. ¿Cómo podemos trabajar esa parte? Claro, de hecho, ahí hay que ver precisamente el tema de cuáles son las motivaciones para quedarse. Si es un tema financiero, pues hay que buscar las maneras de que pues puedas solventar o puedas mover algo de esto. Y si es por motivaciones personales, por ejemplo, que es un hábito, pues bueno, como todo hábito se puede cambiar o se puede modificar, pero también existen las personas que no se van porque sienten que nadie va a poder hacer el trabajo como lo hacen ellos. Entonces, no ha habido tampoco esa preparación para entrenar el relevo, para ir delegando poco a poco las responsabilidades en las personas que vienen detrás de nosotros. Entonces, para que vea que eso es parte también de ese periodo de preparación para la jubilación. ¿Qué sucede también con esas empresas, ese entorno, ya sea gubernamental o esas empresas privadas que necesitan insertar o hacer parte de su programa? Estoy consciente que hay un montón de empresas que lo tienen, Claro. pero debiera ser un proceso en que ese relevo, esos cambios, ese generar esa sensibilización, tendríamos que tener programas. ¿Cómo se podrían dar esos programas dentro de ese entorno laboral? Claro, se me ocurre que muy probablemente pueda ser como las inducciones a los que lleguen nuevos, pues ir haciendo una preparación para los que están cercanos a la jubilación, pero desde una manera, pues también, o sea, empática, no como quien dice, pues ahora los vamos a echar a un lado, ustedes ya no nos sirven. Y también otra opción pudiese ser transformar el rol de estas personas dentro de la organización utilizando su experiencia y toda la sabiduría acumulada, pero desde otro, como desde otro escenario, como asesores, puede ser como consultores, puede ser, o sea, de formas como esta, pero que se deje el espacio inicial a personas que vienen detrás. Gracias, Idalia. Vámonos a una pausa y regresamos con ese proyecto de vida y luego de la jubilación o antes de la jubilación. Y estamos de regreso con la licenciada Idalia Gómez con el tema Proyecto de Vida y Jubilación. Idalia, ilústranos, ¿qué es un proyecto de vida? Bueno, de una manera sencilla, un proyecto de vida es la implementación de metas u objetivos que deben ser realizados o alcanzados en un tiempo determinado.
Quizás en la adolescencia es cuando nosotros tomamos como más conciencia de lo que es un objetivo, una meta, un propósito, un ahorro, una acción para lograr algo. Entonces, ¿qué se tiene que conjugar en un proyecto? Una meta, una motivación, tiempo, un límite de tiempo y los recursos que van a ser necesarios para que se pueda entonces concretar esto que nosotros deseamos. No existe realmente un proyecto de vida que sea mejor que otro, porque cada persona tiene sus propias aspiraciones, sus propias motivaciones. Por lo tanto, yo recomendaría que no caigamos como en la tentación de compararnos con otros, con los tiempos en el que el otro lo logró, qué tanto la otra persona alcanzó o logró en su proyecto de vida, porque esto es algo muy personal y muy peculiar. Y también, pues, no caer en minimizar también el valor de nuestros logros, por a veces por muy insignificantes que nos parezcan, pero forman parte de la construcción de nuestro proyecto de vida. Y tú en el bloque anterior hablabas de prepararnos, de entender que ese proyecto de vida o esa nueva etapa que estamos o queremos construir se empieza con cierto tiempo de antelación para cumplirlo. Hay un sinnúmero de circunstancias o están viviendo pérdidas, lo que hace a qué puede recurrir esa persona o a quién puede recurrir esa persona para tratar como de esclarecerle su situación, de ayudarlo, aun cuando pueda hacer esos pequeños avances hacia ese proyecto de vida. Claro. Mira, me parece que en ese aspecto, pues hay fundaciones como la Fundación Piero, profesionales como psicólogos, asesores, que pueden ayudarnos como a desenredar un poco, ¿verdad? Quizás situaciones que son las como que nos crean un obstáculo para seguir pues avanzando y revisando nuestro proyecto de vida, porque nuestra visión de proyecto de vida a los 25 años jamás va a ser la misma que tengamos a los 55 o a los 60. Entonces también a veces sucede que nos quedamos queriendo seguir viviendo el mismo proyecto de vida de cuando teníamos 25 años, ¿sí? Y se nos olvida que estamos en otra etapa, en esa línea de ciclo de la vida donde se vale hacer esos ajustes, esos cambios. Hay que incluso incorporar aquello que yo llamo pues como las situaciones inesperadas, porque por más que pensemos en nuestro retiro, pues sí tenemos que considerar que hoy puede ser que no haya una situación de salud, pero que en 6 meses, en 2 años, pues sí exista. Lo mismo que con las pérdidas, lo mismo que puede suceder pues con alguna emergencia o situaciones que nadie espera, ¿verdad? Entonces, pues sí es importante si sentimos que tenemos confusión con respecto a esto para poder replantearnos, ¿sí? Nuestra visión de nosotros en estos nuevos escenarios, en este nuevo cuerpo con más años, en esta nueva situación laboral y quizás reentender y que se puedan ir como tumbando los mitos que todavía prevalecen en parte de nuestra sociedad con respecto al retiro laboral, que es como si fuese sentarse a esperar el último día de la vida. Y en realidad, si tomamos en cuenta la expectativa de vida en Panamá, que para los hombres es de 78 años y para las mujeres de 80, pues hay un número importante de años entre la edad de retiro y la expectativa de vida. Entonces, hay bastante que se puede hacer en ese periodo de tiempo y tenemos también como que tener estos espacios donde se pueda modificar un poco esa cultura y ese vernos y que pues sí, nuestro trabajo podemos seguirlo haciendo, pero de otra manera, desde otros escenarios, quizás desde el servicio a los demás, de repente a través del emprendimiento, Correcto. ¿no? Entonces hay muchísimas otras manifestaciones que pueden también tener cabida después que nos hemos retirado laboralmente. ¿Y qué otras actividades pueden hacer que nos permitan también socializar? Porque también tenemos que tener en cuenta que esta es una etapa en que algunas personas han perdido a su pareja, hay situaciones comprometidas,
que no les permite a ellos salir. El tema de las comunidades. ¿Qué podemos hacer en conjunto con todas estas? Por ejemplo, he visto que hay paseos de la tercera edad y que de ahí surge una comunidad para bailar 2 o 3 veces a la semana. ¿Qué otras actividades que queremos que nuestros televidentes escuchen para que haya esas iniciativas? Claro, esa parte es muy importante porque hay muchas personas que tienen una vida social que gira alrededor del trabajo. Entonces, Mm. cuando la vida laboral desaparece o cesa, se encuentran con una vida social muy precaria. Entonces, lo recomendable es que desde antes cultivemos otros grupos sociales de referencia con los quienes compartamos, por ejemplo, intereses en común o podamos aprender también nuevas cosas. Entonces, pues puede ser a través de asociaciones, puede ser a través de grupos religiosos, puede ser grupos de danza o de arte, puede ser. Hay muchas personas que regresan inclusive a las aulas universitarias, ¿no? Y de hecho se convierten en estudiantes muy destacados porque son muy automotivados y dedicados, ¿no? También existen las cooperativas, existen diversos espacios, pero creo que ahí hay un ejercicio también de autoconocimiento del adulto. ¿Qué te gusta? ¿Qué quiero? Exacto, qué me gusta, qué quiero. Por ejemplo, yo le haría una pregunta clave. ¿Qué siempre quisiste hacer o aprender que por el trabajo no podías hacer o aprender? ¿Qué tal si este es el momento? Definitivamente que yo respondo en mi mente y estoy segura de que muchos televidentes en este momento están haciéndose esa pregunta, porque no necesariamente algunas de las cosas que hubiésemos querido hacer las podemos hacer ahora. El otro día alguien nos decía de esta señora que decidió diseñar telas y empezó a diseñar telas y hoy en día es una persona que está diseñando ropa, está haciendo este emprendimiento y la señora tiene 68 años. Entonces estamos conscientes de la importancia de hacernos esa pregunta. Totalmente. Creo que esa es una pregunta, o sea, muy movilizadora, porque te lleva, o sea, porque muchas veces cuando trabajamos decimos, es que yo hubiese querido aprender a nadar, hubiese querido coser más, o escribir un libro, o hacer tantas cosas, ¿verdad? Porque a veces no todas son físicas, hay muchas que son también intelectuales, o viajar, o sea, hay muchísimas posibilidades. Y pues pensar, ¿no? Bueno, voy a tener más tiempo para dedicarle a lo que me apasiona, voy a poder tener más tiempo para ir a mis citas médicas, para buscar mis medicamentos, voy a tener más tiempo para conocer gente o para estar con otros o para cuidar de otros. Entonces es mirarlo desde allí, desde las posibilidades, no desde la pérdida, sino de las posibilidades que surgen luego de esto. Sí, no desde ese final, sino desde ese inicio de una nueva etapa y como decíamos, ese nuevo proyecto de vida que implica muchas dimensiones en el ser humano. ¿Qué recomendaciones le damos a nuestros televidentes para incentivarlos a esa importancia de mirar hacia adentro? Tú hablabas de ese autoconocimiento. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿A quién le toco puertas? Porque hablábamos de las instituciones. Las juntas comunales muchas veces hacen actividades, ir allá afuera, conocer gente, pero determinados a querer hacer algo por uno, no por los demás todo el tiempo, sino por uno mismo. ¿Qué recomendaciones le darías a esas personas que en este momento nos están escuchando? Una cosa muy importante es tomarse el tiempo para verse en ese momento de jubilación, ¿sí? Y empezar también a hacer como esa revisión muy personal, porque es que eso es lo que va a enriquecer también el replanteamiento de tu plan o proyecto de vida en esa nueva etapa de tu vida. Y mira cómo es el nombre de tu vida, no es la vida ni de tu pareja, ni de tus hijos, ni de tus padres, es la tuya. Por lo tanto,
pues es como reescribir, ¿sí? Mm. Sobre lo que ya lograste en la etapa anterior, reescribir con qué te quedas, qué le agregas y con qué continúas. Y a eso ponerles como pilares fundamentales. Uno, aprender cosas nuevas. Dos, emprender algo. Tres, darle prioridad a tu autocuidado. Cuatro, rodéate y relaciónate con gente. Y cinco, prepárate para vivir a plenitud esta maravillosa y hermosa etapa de la vida. Hermoso, hermoso todas esas recomendaciones para todos nuestros televidentes. Y Dalia, 1.000.000 de gracias por toda esta valiosa información que nos has traído y esperamos volver a tenerte en el programa. Y nos despedimos aquí en Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz.